Para iniciarnos en el mundo de la robótica y de la electrónica analógica y digital, es fundamental, en primer lugar, tener un cierto conocimiento sobre la distinción entre la conexión de circuitos en serie y en paralelo. Para ello hemos pensado un pequeño experimento que creemos que el estudiante comprenderá rápidamente. Hemos insistido mucho en que este tipo de diodos LED, en vídeos anteriores y en textos anteriores, este tipo de diodos soportan una cantidad de intensidad máxima asociada a una tensión que normalmente no debería sobrepasar mucho de los 3,5 o 4 voltios. Fijaros, sin embargo, que lo hemos conectado a 9 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si iniciamos la simulación? Pues obviamente el diodo explota entre humo, sangre, fuego y lágrimas. Obviamente no es así. Vamos a aprender a conectar este tipo de diodos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de utilizar un único diodo conecto 5 diodos en serie? Perdón. Al iniciar la simulación, los diodos no estallan. ¿Por qué? Hemos conectado estos 5 diodos en serie, de modo que estos 9 voltios se han repartido entre 5, de modo que cada uno de ellos pues tocan a algo menos de 2 voltios, ¿vale? 1,8 por ahí, de modo que lucen poco, pero lucen y no estallan. Este tipo de conexión se llama conexión en serie. Decíamos que para comprender, una conexión en serie o en paralelo, es fundamental conocer la ley de Ohm, según la cual en cualquier elemento dentro de un circuito eléctrico, la tensión o diferencia de potencia en voltios va a ser igual a la intensidad que lo atraviesa por la resistencia que presenta dicho elemento. Para acabar nuestra primera iniciación, nuestra primera demostración de iniciación, vamos a conectar los 5 diodos de otro modo, en paralelo. Ahora lo explicaremos. Fijaros que lo que pasa si, por ejemplo, conectamos estos mismos 5 diodos, iniciamos la simulación. En este caso los 5 diodos se explotan, y ahora vamos a ver que es porque los 5 diodos están sometidos en esta ocasión a los 9 voltios de la pila. Sin más preámbulos, pasamos a explicar esta idea sobre un esquema. Bueno, pues empecemos por el tipo de conexión que a mi modo de ver es el más sencillo de entender, que es la conexión en serie. ¿Qué pasa cuando tú tienes varios componentes que quieres alimentar a la vez con una única fuente, en este caso de tensión, con una pila de 5 voltios? Bueno, cuando damos nuestros primeros pasos estudiando electricidad, lo primero que aprendemos es lo que es un circuito cerrado. Si yo conectara una única resistencia, necesitaría conectar un extremo de la resistencia al polo positivo de la pila, el segundo extremo de la resistencia al polo negativo de la pila, y entonces, siendo aquí un circuito cerrado, ¿vale? La corriente va a salir del polo positivo de la pila, atraviesa la resistencia y vuelve al polo negativo de la pila. Según la ley de Ohm, ¿vale? V es igual a I por R, pues en este caso la tensión sé que son 5 voltios, la intensidad la desconozco, que es X, y la resistencia es 1, pues ya podéis imaginaros que la intensidad que va a atravesar a esta resistencia es de 5 amperios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si quiero conectar más de un elemento? Si quiero conectar más de un elemento, hay dos formas de conectar, hay tres formas de conectar, en serie, en paralelo y luego una mezcla que es la conexión mixta, pero en un principio lo más sencillo puede parecer hacer esto. Si yo quisiera conectar una segunda resistencia, lo más fácil es hacer esto para que siga habiendo un circuito cerrado. A ver si atino. Ahora, polo positivo de la pila atraviesa la primera resistencia, cuyo segundo extremo ahora está conectado al primer extremo de la segunda resistencia, cuyo segundo extremo está conectado ahora sí al polo negativo de la pila, ¿vale? Luego ya veremos la fórmula tenemos que aprender a realizar cálculos utilizando la fórmula de la resistencia equivalente. Ahora tengo 5 voltios y tengo dos resistencias iguales que se han conectado en conjunto a la pila. Si las dos resistencias son iguales, significa que esta resistencia va a tocar a 2,5 voltios y esta resistencia va a tocar a 2,5 voltios, porque son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que cada resistencia va a tocar a la mitad de tensión que en el caso anterior. Para rematar, bueno, no hace falta, lo tengo aquí. Cuando tú quieres conectar algo en serie, igual que la palabra serie os sonará de la serie de la tele, que primero ves el capítulo 1, luego el 2, luego el 3, pues la pila está conectada primero a una resistencia, que está conectada a una segunda resistencia, que está conectada a una tercera resistencia, etc, etc, etc. Aquí se puede ver la fórmula de la resistencia equivalente, ¿vale? La resistencia equivalente la veremos en otro vídeo. Consiste en las conexiones en serie, simplemente en sumar todas las resistencias que están en serie. Y ya está.
Por eso en el ejemplo anterior estaba diciendo, aunque yo conecto una serie de LEDs que en un principio hemos insistido varias veces que no habría que pasarse de 4 o 5 voltios para alimentarlos, puedo utilizar una pila de 9 voltios, pero al conectarlos todos en serie, del polo positivo al primer LED, del primer LED al segundo LED al tercer LED, al conectarlos todos en serie, decíamos, las tensiones se van a repartir, ¿de acuerdo? Este circuito tampoco está bien hecho porque al fin y al cabo los LEDs son elementos que técnicamente tampoco tienen resistencia. Aquí me faltaría una resistencia igualmente, pero se trata un poco de demostraros que, como decíamos antes, en un circuito en serie, la fórmula de la resistencia equivalente, repito, es la más sencilla, pues porque solo tienes que ir sumando las resistencias. En un circuito en serie, la tensión total se reparte. Y luego ya veremos que la intensidad que pasa por cada uno de estos elementos, supongamos que es un amperio, pues sí, por aquí sale un amperio, atraviesa un amperio este LED, atraviesa otro amperio este LED, atraviesa otro amperio este LED, es decir, la intensidad que sale de un sitio, como solo hay un camino, tiene que atravesar por fuerza a todos los elementos, es decir, decimos que en un circuito en serie la intensidad es común, al mismo tiempo que la tensión de todos los elementos en serie se van a repartir. Ya veremos en otros ejercicios que se reparten de modo proporcional al tamaño, al valor de la resistencia. ¿De acuerdo? Pasamos a los circuitos en paralelo. Y acabamos este humilde vídeo hablando de la conexión en paralelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la conexión en paralelo? Al principio, a mí cuando era estudiante me costó mucho entenderlo. Ahora que soy profesor intento explicarlo del siguiente modo. Lo que vas a ir haciendo es ir conectando cada elemento como si los demás no existieran. Me explico. La idea es que yo voy a coger y voy a conectar mi primera resistencia, un extremo al polo positivo de la pila, el otro extremo al polo negativo de la pila. ¿De acuerdo? Pero luego puedo coger esta segunda resistencia y, como si la primera no existiera, cojo un cable y conecto un extremo al polo positivo de la pila y otro extremo al polo negativo de la pila. A ver si atino con esto. Perdonad, son las cosas del directo. Puedo coger una tercera resistencia, ¿vale? Y la idea siempre es ir cogiendo cables y cada una de las resistencias las voy a ir conectando en paralelo. Ya sé que queda muy feo el modo en el que están quedando estas conexiones, ¿de acuerdo? Cuando yo represento varios elementos conectados en paralelo, suelo recurrir un poco a esta expresión. Entonces, cada una de estas resistencias, si os fijáis, desde el polo positivo de la pila, cualquier intensidad que salga de aquí, ¿vale? El conjunto de electrones que forman, ya sabéis que por convenio decimos que sale del polo positivo, aunque esto es mentira. Es incierto, queda mejor. Bueno, la cuestión está en que cuando la corriente eléctrica sale por aquí, cada uno de los electrones que va a componer la corriente eléctrica va a poder elegir entre si quiere salir por esta resistencia, si quiere atravesar esta resistencia, si quiere atravesar esta resistencia, ¿vale? Entonces decimos que en los circuitos en paralelo, fijaros también en otra cosa, cada una de las resistencias se están conectando a la pila como si las otras no existieran. Eso quiere decir que este extremo de la resistencia toca al polo positivo de la pila y este extremo toca al polo negativo. Es decir, los 5 voltios de la pila se van a aplicar por completo a esta resistencia. En cada una de las resistencias, como cada extremo está conectado a uno de los dos electrodos de la pila como si las otras no existieran, la tensión total de la pila se aplica en todas y cada una de estas resistencias. Veremos en la resolución de problemas que la fórmula de la resistencia equivalente es un poquito más compleja, la ley de Ohm sigue siendo la misma, ¿vale? Y veremos que para calcular la resistencia equivalente tenemos que tirar de la siguiente expresión. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de la primera resistencia, más la inversa de la segunda resistencia, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es mentira, no es serie, es paralelo, disculpad. Decía, ¿qué pasa en un circuito en paralelo? Si la tensión es común, quiere decir que cada una de las resistencias se van a llevar por completo la tensión total de la pila. Mientras que la intensidad total que sale de la pila se va a ir repartiendo porque cada electrón que sale de la pila o pasa por una resistencia o pasa por otra. Es decir, la intensidad total se reparte. Pero la tensión total de la pila se aplica por igual a cada uno de los componentes que esté conectando en un circuito en paralelo. Y eso me lleva a este circuito. ¿Por qué estos 5 LEDs que yo he conectado a la pila están conectados, ¿vale? Explotan cuando yo inicio la simulación? Pues muy sencillo, porque cada uno de los componentes, por ejemplo este de aquí, su
su cátodo, perdón, ¿vale? El elemento negativo está conectado al polo negativo de la pila y el elemento positivo de la pila está tocando directamente al polo positivo de esta pila de petaca. En suma, un LED que no debería pasar de 4 a 5 voltios lo estoy conectando directamente a 9 voltios. Entonces, bueno, ya veremos un poco, vamos a ser un poquito más propios cuando hablemos del cálculo de intensidades y tensiones y resistencias totales y parciales, pero en un principio la idea es que un diodo que no sé que no debo conectarlo a más de 4 voltios 5, pues lo estoy conectando a 9. Resultado, explota. Y bueno, pues en eso quedamos, ¿de acuerdo? A ver si puedo llevarme esto para acá sin meter mucho la pata. Objetivo de este primer vídeo referido a conexiones, pues dejar claras las diferencias entre una conexión en serie, ¿vale? Y una en paralelo. Eso es todo por hoy, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos videotutoriales.